Continuamos con Sabores Divinos. Llegó el momento de los tips de cata, el momento donde aprovecho un poco para involucrarlos en el mundo del vino, para enseñarles algunas cosas y algunos tips para tener en cuenta al momento de, ya sea de comprar esa botella o una vez ya descorchada aprender a disfrutarla. Hoy toca el turno de los vinos pasados por roble, de los vinos reserva, qué son, por qué se llaman así, cómo se hace, y es algo que tiene bastante discordia porque no hay una ley que sea clara en cuanto a roble, reserva, gran reserva. Como sucede en el viejo mundo, en España, en Italia, en Francia, los vinos que dicen reserva, ya se sabe que se está hablando de vinos de 8 meses con paso por barrica, por ejemplo. En Argentina esto no sucede. Como no está legislado, al momento de hacer una compra de un vino de este estilo, tenemos que hacer dos cosas. Primero, confiar a quién le compramos el vino. Y segundo, leer la etiqueta y la contraetiqueta. Es un trabajito más porque, como les decía recién, al no estar legislado, se puede manejar de distintas maneras. Para empezar, vamos a pensar en los nombres que utilizan en las bodegas para poner en la etiqueta para dar referencia del roble. Algunos simplemente dicen roble, otros dicen reserva, otros dicen gran reserva. La forma más fácil de guiarse quizá al momento de la búsqueda en la góndola es un poco por la gama de precios. Nosotros sabemos que si el vino tiene madera o pasó por madera, va a tener un costo más elevado por una cuestión lógica. Ahora bien, ¿cómo puede ser que existan vinos de gama media, baja o baja que digan roble en su etiqueta? Bueno, esto sucede porque las bodegas no solamente tienen a la barrica para darle sabor o aromas a los vinos a roble. La barrica, una vez que se utiliza, 1, 2, 3 o hasta 4 veces, se la desarma y se puede usar las duelas por separado. Las duelas son las partes de las barricas. Eso se le echa directamente, se pone directamente en el vino y va a dar sabor a vino. Lo mismo sucede con los chips, que son las duelas pero cortadas en pedazos más chiquitos. Lo mismo pasa con el polvillo, que también se utiliza. Entonces, ¿estamos hablando de roble? Y sí, porque al vino se le agrega roble. Pero la influencia de este tipo de trabajo va a estar sobre todo muy marcada en la parte aromática o en la parte gustativa. Solamente, o sea, vamos a comprar un vino de gama baja o gama media que diga roble y nos vamos a encontrar solamente con gusto a roble. Y muchas veces separado de lo que es el sabor de la uva, que es quizá lo que nosotros no estamos buscando al momento de beber un vino reserva o un vino que tenga crianza en roble. Yo acá tengo un par de botellas para mostrarles y ayudar a guiarlos. Por ejemplo, el San Huberto Roble es un vino de una gama media que si bien pasa por madera, por barrica, pasa en maderas de segundo y tercer uso. O sea, la bodega no nos miente en absoluto, el vino pasa por madera, pero que ya fueron utilizadas para gamas mayores. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de nosotros beber el vino, nos vamos a encontrar con un producto donde la influencia de la barrica no sea mucha, sino más bien quizá el vino, cuando estaba por salir, el enólogo notó de que poniéndolo 9 meses, 8 meses en una barrica, lo iba a equilibrar. Entonces, quizá la función que tenga el roble en un vino de gama media, como puede ser este, sea equilibrar al vino, que la fruta todavía se sienta, pero no tanto el sabor al roble. ¿Me explico? Vamos a repasar, así ya después más adelante seguimos metiéndonos en este tema. No hay una legislación clara en Argentina con el roble o el reserva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la contraetiqueta. Si estamos tomando un vino de gama baja y que dice roble incluso en su contraetiqueta, quiere decir que el roble lo han utilizado, pero de las maneras que le decías antes, con pedazos de madera. Si vamos a una gama media, el roble
quizás sea utilizado no para estar muy marcado en el vino, sino para redondearlo, para hacerlo más armonioso al vino. Entonces la influencia va a ser ya un poco mayor, pero hasta ahí. Y si ya vamos a la gama alta, la influencia del roble va a ser mucho más notoria y estas notas que nosotros buscamos van a estar más presentes. Vamos a continuar con este tema en las notas de cata de la semana siguiente, así que los invito a seguir disfrutando del programa y que nos veamos en el próximo programa, así seguimos desarrollando el vino y la madera. Estamos donde nacen gran parte de los mejores vinos de Argentina, pegado a las viñas, con el enólogo de Catena Zapata, que nos va a contar un poco de las diferentes cosas que podemos apreciar estando acá. Bueno, acá nace gran parte de lo que nosotros después terminamos teniendo en nuestros productos finales. Yo como enólogo, en realidad mi título es ingeniero agrónomo y yo empecé trabajando en viñedos. Resulta fundamental para hacer un buen vino que el trabajo empiece en el viñedo, empiece desde el momento en que se podan las plantas, en el invierno anterior, e incluso también hay una influencia del año previo, porque eso va a definir cómo evoluciona la planta, cómo sobrevive la planta a lo largo de los años y cómo va dando cada vez más calidad a medida que va evolucionando y se va adaptando la planta. Este particularmente es el viñedo de La Pirámide, que es donde está la bodega, que es La Pirámide. Lo hemos nombrado La Pirámide por la bodega. De este viñedo sacamos gran parte de nuestros Cabernet Sauvignon. Estamos en la zona de Agrelo, a 950 metros sobre el nivel del mar. Y no todos los vinos vienen de un solo viñedo. Nuestro concepto es, tenemos vinos de single vineyard, de viñedos únicos, o sea, de un solo viñedo, pero también nuestra gama, como nuestro Angélica Zapata, por ejemplo, el Malbec o el Angélica Zapata Cabernet, o nuestra línea de Catena, San Felicien, son vinos cortados de distintos viñedos, o sea, son cortes de distintos viñedos. Básicamente la diferencia se da por la altitud y por el tipo de suelos, ¿sí? Por ejemplo, para nuestro DB Catena Malbec usamos de nuestra finca Angélica, que es una finca vieja, plantada en el año 30, el origen de los Malbec, digamos, que está en la zona de Luján, en la costa del río Mendoza. Después también tenemos algo de Malbec aquí. Cada uno va a dar cosas completamente distintas por el efecto de la altitud. Ahora estamos en un día muy soleado y se nota el efecto del sol, el efecto que está teniendo el sol sobre las plantas. Pero cuando uno empieza a subir en altitud, el efecto es mucho más intenso. Entonces, cada viñedo con cada altitud y encima hacia eso le sumamos el tipo de suelo distinto, vamos a tener una gama de cosas para poder juntar y para poder jugar con ellas y hacer los vinos complejos y elegantes que siempre tratamos de hacer. ¿Qué importancia tiene el tema de los vientos acá? ¿Qué es lo que hace tan particular al Valle de Uco? ¿Simplemente la altura o también, bueno, además del suelo, ¿no? Pero del Valle de Uco puntualmente, ¿qué es lo que se destaca? El Valle de Uco se destaca principalmente por la altitud que tiene. Empieza en Tupungato, donde hay viñedos que tienen hasta 5.000 metros de altitud. Y el Valle de Uco es como una lengua que va en sentido noroeste-sureste, que tiene muchas zonas con distintos tipos de suelos, y al final tiene uno menos altitud en sí, pero al estar más al sur y en zonas mucho más inhóspitas, de suelos más inhóspitos, suelos de tipo de cono aluvional, o sea que son suelos muy nuevos, ¿sí? Hace que haya una paleta, una gama de cosas muy distintas. Con respecto a los vientos en sí, nosotros, salvo el viento sonda, que es un viento cálido muy fuerte que afecta a Mendoza cuando viene una masa de aire desde el Pacífico que deja la lluvia en Chile y cruza los Andes y viene aquí seco, hace que ese viento sonda por ahí afecta
a los viñedos, puede generar algún daño, pero principalmente no tenemos muchos problemas de viento aquí. Es más una cuestión de heladas tardías en primavera, en esta época, y por eso tenemos los álamos plantados para hacer cortinas, ¿sí? Que de hecho, bueno, una de nuestras líneas insignia y uno de nuestros caballos de batalla, digamos, es la línea álamos, justamente por eso. Pero no tenemos grandes problemas con vientos acá en Mendoza.